Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 37. Ya hemos dicho que estos son los efectos del sermón de Pedro, ¿no? Y recordamos que este es el relato del doctor Lucas. Lucas está tratando sencillamente, como nos ha dicho en el capítulo 1, en el versículo 1, de escribir un segundo relato para alguien que se llama Teófilo. Teófilo significa uno que era amado por Dios, pero pues por la manera en que él se expresa de él en la primera carta, excelentísimo, se cree que él era o un juez o una persona que tenía un alto lugar en el gobierno romano. Algunos creen que esto era sencillamente como una defensa para el apóstol Pablo, y por eso escribe el Evangelio y también este segundo tratado que se llamaría Lucas, pues Lucas 1:3 le dice excelentísimo Teófilo. Que excelencia se le dice a los jueces, ¿verdad? Así que es posible que esto era realidad, pero lo común es pensar de que esto sencillamente era un tratado de discipulado. Hoy día muchas personas hablan de discipulado, cursos de discipulado, libros de discipulado. Lo que estaba usando Lucas era el relato de los evangelios, ¿verdad? Que él compiló, realmente usando a otros evangelistas y otros testigos, pues, y entonces él compila este evangelio. Lo mismo hace con el libro de Hechos. Pero aquí nos está contando cómo comienza la iglesia, por eso es importante para nosotros, ¿verdad? Como iglesia local, porque este es el verdadero comienzo. Y este es el primer sermón. Pedro está predicando, el Espíritu ha venido, ha habido una demostración sobrenatural del Espíritu, están hablando en otros idiomas, ¿verdad? Y ellos están conmovidos al escuchar que Pedro dice que es el Mesías resucitado, el que ha derramado el Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 33, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesucristo día? A la diestra de ¿dónde? De Dios. Ascendió, ¿se acuerdan? Y luego pues se sentó a la diestra de Dios. Ese es un lugar de honor, significa. Y dice que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Right? Y pues note que dice que Él es el que ha derramado. ¿Quién derramó el Espíritu Santo? ¿Quién? Jesús. Es el Jesús resucitado. Y aquí hay algo importante que quiero que ustedes vean también, porque dice en el versículo 29, Pedro está diciendo que estos pasajes anteriores que él cita de Salmos, no pueden hablarse acerca de David, ¿no? Sino que hablaba del Mesías que iba a morir y que iba a resucitar. En el versículo 29, hermanos, el patriarca David, les puedo decir con franqueza, que murió y fue sepultado, su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Pero nota lo que dice el versículo 30, dice que David, siendo profeta, sabía que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. ¿Se da cuenta? Y quiero que entienda esto porque, mire, este es el problema que nosotros tenemos con algunos hermanos. Son los hermanos premilenialistas y los hermanos dispensacionalistas. Entonces ellos siempre están hablando acerca del trono del Señor cuando Él venga en el milenio. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí comienza a reinar. ¿Se da cuenta? Pero lo que Pedro dice aquí es que no es que Él va a reinar en el milenio. Lo que Pedro dice aquí es que David supo que cuando Cristo resucitara se iba a sentar en su trono celestial al lado de la diestra de Dios.
Así que no es como dice el dispensacionalista, de que Jesús va a comenzar a reinar desde el milenio. Jesús está reinando ¿cuándo? Hoy día. ¿Y cuál es la demostración? Ha derramado el Espíritu Santo. ¿Dónde está sentado Jesús hoy día? En el trono de Él. ¿Se dan cuenta? Por eso dice el libro de Hebreos, véanlo conmigo, Hebreos capítulo 1, dice así, versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Qué es lo que tiene el Hijo hoy día? Reino. ¿Qué es lo que tiene? Reino. Por eso dice Pablo que a Él se le ha sido dado un nombre, que es sobre todo un nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es Rey, ¿se da cuenta? No es que será Rey en el milenio, es Rey hoy día, ¿se da cuenta? Y si usted solamente está mirando y diciéndolo y creyéndolo a los personalistas que el reino de Jesús va a comenzar en el milenio, usted se está perdiendo del reino de Jesús hoy día. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, véanlo conmigo. Nuevamente, ¿no? Colosenses 1. Versículo 13. Pablo está hablando. Y dice aquí, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, de su Hijo amado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos trasladó y nos hace esperar hasta que venga el reino milenial. ¿Qué dice el texto? Hasta que venga el reino milenial, allá estamos esperando, porque Él nos va a trasladar. ¿Eso es lo que dice el texto? No, dice que nos trasladó, pasado, al reino de su Hijo. ¿Qué es lo que tiene el Hijo de Dios hoy día? Reino, dígalo conmigo, reino. Por eso la cruz decía clarísimo, este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Se da cuenta? Y Pablo, cuando estaba en Tesalónica, dijo así. No, la gente que estaba ahí acusándolo a Pablo dice que él predicaba a otro rey, que no era el César. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús es rey. ¿Qué es Jesús, hermanos? Es el rey de la iglesia. Reina hoy día. ¿Se dan cuenta? Hoy le puede decir usted a ese rey, Señor, líbrame, Señor rey, ampárame con tu justicia, líbrame. ¿Se da cuenta? Solo tú puedes, Señor. Desmenuza como con vara de hierro toda obra del maligno. ¿Se dan cuenta? Desmenúzala. ¿Se dan cuenta? Él está sentado como rey. Hoy día usted tiene acceso. Eso es el pasaje que yo le dije a ustedes también, ¿no? En Hebreos capítulo 12 que estábamos leyendo. Nuevamente quiero que lo vea por favor rápidamente ahí. Hebreos capítulo 12 versículo 18 y dice ahí el autor de Hebreos, dice porque ustedes no se han acercado a un monte que no se puede tocar, eso hablaba del monte Sinaí, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque más ellos no podían soportar el mandato. Si a una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ese es el monte Sinaí. Pero no lo que sigue diciendo. Ustedes, en cambio, ¿qué es lo que dice? ¿Ustedes qué cosa? En cambio, está diciendo ustedes en contraste, dice así. Ustedes no están con Moisés, con miedo en el monte Sinaí. ¿Se dan cuenta? Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión. ¿Cómo es eso? ¿A dónde se acercaron? Pero el monte de Sión es físico, es literal, es milenial, como dicen los dispensacionalistas. No.
es espiritual. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando yo le digo que es espiritual, eso no significa que no hay un cumplimiento futuro donde el reino de Dios será consumado. ¿Se da cuenta? Lo que le estoy diciendo es que usted tiene acceso al monte de Sión celestial. ¿Se dan cuenta? Hoy día, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Hoy. ¿Y qué hay en ese monte de Sión? La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Se da cuenta que dice el autor de Hebreos que no es la Jerusalén terrenal, sino que la Jerusalén, ¿qué cosa? Celestial. ¿Y cuándo tiene usted acceso a esa Jerusalén celestial? Cuando llega el milenio. Hoy día. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es que usted tiene acceso con el Mesías de Israel. Hoy es que tiene acceso con ese rey y con ese reino. ¿Se da cuenta? Y mira lo que sigue diciendo. Que se ha acercado a ese monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miliadas de ángeles que están para ayudarlo y asistirlo. Y después dice a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso significa que hay una comunidad de personas que están inscritas en los cielos. Significa que hay una lista de elegidos, significa. ¿Y dónde están esos elegidos? Bueno, una parte está aquí en la tierra. Y somos la iglesia militante. Y otra parte está, como dice aquí, dice, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Significa que hay una comunidad en el cielo. ¿Cuántos saben que los que han muerto, como el hermano Basilio que estaba con nosotros, ¿no? Creyente, ¿no? Y fiel siervo del Señor de esta iglesia. ¿A dónde está? Allá arriba. Comunidad de justos hechos ya perfectos, dice aquí. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Ya? Escuchen. Usted tiene que esperar hasta el milenio para que entonces usted tenga acceso a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿No? Usted tiene que esperar hasta que venga el famoso reino milenial, no literal, no físico, de Jerusalén terrenal, para que usted tenga acceso a este reino, a este monte Sión, a esta nueva Jerusalén celestial. ¿Sí o no? No. ¿Cuándo usted puede tener acceso? Hoy día, ¿te da cuenta? Hoy le hablamos a ese Mesías. ¿Sabe lo que ha hecho ese Mesías que está reinando en ese trono celestial? Que tiene poder sobre todo dominio. No hay demonio que se le pueda parar, ¿sabe? Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 1. Véanlo conmigo, Efesios capítulo 1. Okay, vamos para allá. Dice el versículo 20, este poder, habla del Padre, obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos. Nuevamente lo que estaba diciendo Pedro, ¿no? Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió. Eso es pasado, presente o futuro, lo sometió. Ya lo sometió. Eso es el pasado, hermanos. O sea que cuando Cristo resucitó, ascendió, fue sentado a la diestra de Dios, a Él le fue sometido todo bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero note lo que dice aquí. Dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuándo tiene Jesús autoridad sobre todo demonio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo conmigo. ¿En el milenio? Cuando Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios, desde donde derramó el Espíritu Santo, Dios le dio todo dominio. Por eso dijo Jesús resucitado, dijo Él, toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. ¿Sabe quién tiene todo poder? ¿Quién tiene todo dominio? No lo tiene el dictador más grande con todas las armas que tenga y todas las amenazas que haga. ¿Sabe quién lo tiene? Jesús de Nazaret. Está por encima de todo rey. Por eso se llama el Rey de Reyes y Señor de qué cosa? De señores. ¿Se da cuenta?
No hay nadie que le pueda decir qué hacer a Él. Él cierra y nadie puede abrir. Él abre y nadie puede cerrar. ¿A quién tiene que buscar entonces usted? Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel. Cristo resucitado. ¿Te das cuenta? Ese es el Señor de señores. Y ese derramó su espíritu. Pero volvemos entonces ahí. Ya hemos visto que Pedro dice que esa promesa del Espíritu Santo que ha derramado el Mesías es para, primero, los judíos que se arrepientan, ustedes y sus hijos, versículo 39. Estoy leyendo Hechos 2:39. Y luego dice aquí, para los que están lejos, ya les he dicho que eso tiene que ver con las naciones, no solamente con los judíos que vivían en otras naciones, o prosélitos también, ¿no? Sino para los gentiles también, porque eso es lo que decía las profecías en el Antiguo Testamento, que Dios iba a salvar de las naciones a los que se arrepientan, ¿no? Y crean. Y también tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ya les dije a ustedes la semana pasada que Él llama a los que se ha propuesto salvar. ¿Se dan cuenta? ¿A quién llama el Señor? A los que Él ha propuesto salvar. ¿Se dan cuenta? Léalo conmigo en Romanos 8:30. Nuevamente, porque eso es importante que ustedes se recuerden siempre. Romanos 8:30. Y dice aquí, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿A quién llamó el Señor? ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Ah? ¿Por qué lo llamó? ¿Qué dice ese texto? Mira lo que dice el texto. A los que predestinó. Significa que Dios lo predestinó a usted, es lo que le estoy diciendo. Dios lo conoció desde antes de la fundación del mundo, lo amó y lo separó para hacer un regalo para su Hijo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 17, los que me has dado, porque nosotros somos un regalo del Padre al Hijo en la eternidad pasada. Dios nos había conocido y por eso nos predestinó. El armeniano odia esto, ¿no? Porque atenta contra su famoso libre albedrío, ¿no? Hay uno que está por encima del libre albedrío. El que verdaderamente tiene libre albedrío es Dios. Y ese elige y predestina desde antes de la fundación del mundo, y a esos que predestina es que Él llama. ¿Se da cuenta? Eso es la clara enseñanza de la palabra de Dios, y lo demás son cuentos, decían en mi país. ¿Se acuerda cómo decía la frase? Aquí dice, porque a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién va Dios a glorificar? ¿Ah? ¿A quién nos va a llevar a su patria celestial? Pues a los que Él predestinó. ¿Se da cuenta? A los que Él llamó, a los que Él justificó, a esos también los glorificó. Amén. Y por eso le decimos gracias, Señor. Amén. Y usted no le tenga miedo a esa doctrina. No es para tenerle miedo, es para caer de rodillas, porque dice, Señor, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así me elegiste por tu gracia? ¿Te das cuenta? Ahora te voy a servir. Como dice el himno, yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida en mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. ¿Te das cuenta? ¿Quién me dio vida? ¿Quién le dio vida a usted, hermano? Cristo le dio vida. El Espíritu Santo lo resucitó a usted. ¿Se da cuenta? Es Dios el que lo eligió. Cristo vino a morir por usted con su sangre y el Espíritu Santo lo agarró y lo selló. Le dijo, sí, le vamos a cambiar el corazón, le vamos a dar arrepentimiento, le vamos a dar fe y lo vamos a llevar al cielo. Eso es lo que hizo Dios. ¿Cómo no le vamos a dar gracias? No le vamos a servir. ¿Se da cuenta? Pero volvemos a Hechos capítulo 2 y le dije que entonces Pedro, dice en el versículo 40, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente la palabra ahí, y en martirato, que habla acerca de dar un testimonio serio, solemne, kai parakalei, dice, y les exhortaba, significa un testimonio personal, diciendo sean salvos de esta perversa generación, ¿no? Escolias en el griego,
que significa una generación torcida, injusta, moral, ¿se da cuenta? Así es esta generación también, injusta e inmoral, ¿se da cuenta? Y así era esa generación. Aunque iban al templo, se pusieron de acuerdo para matar al Mesías, ¿se da cuenta? Y por eso Pedro les llama esta generación injusta e inmoral, ¿se da cuenta? Escolias, perversa, brava, dice el latín. A generazione ista prava, le dice en latín. Pero era esa generación, porque quiero que usted entienda esto. Porque esta generación que vio al Señor Jesús, que lo mandó a la cruz, era especial. Porque Dios les iba a cobrar a ellos la sangre de todos los profetas. Vea lo que dice Lucas 11, 50 al 51. Lucas 11, 50 y 51. Dice aquí, dice, para que la sangre de todos los profetas derramadas de la fundación del mundo se le cargue a esta generación. ¿A qué generación se le iba a cobrar la sangre de los profetas? A esa generación. ¿Se dio cuenta? Algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que la palabra generación está hablando de la raza judía. No, está hablando de esa generación que lo mandó al Señor Jesús a la cruz. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Que tenían una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Ellos tenían la capacidad o la oportunidad dada por Dios de arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Arrepentirse, cambiar su mente, darse la vuelta del pecado que habían hecho de mandarlo a Cristo a la cruz. Y por medio de la fe recibir el perdón de los pecados. Dios sigue haciendo eso. Y por ende, a esos que creían, Dios los iba a sellar con su espíritu. Y les iba a dar un espíritu que nos hace familia de Dios, que es fraterno con nosotros, que nos da una función especial en el cuerpo de Cristo y nos capacita para dar fruto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Así que, claro, tenía una gran oportunidad y Pedro les exhortaba solemnemente. Versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pues quiero decirle que no fueron bautizados solamente de una manera judía, ¿no? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que el bautismo cristiano es el mikvah judío, o es la tevilá, la inmersión judía. Algunos están haciendo eso, ¿no? Es un error. Porque ciertamente que en la inmersión judía uno entra en una mikvah, en una piscina como un bautisterio que tenemos aquí atrás, ¿no? Pero la diferencia es que estos estaban entrando en piscinas de purificación, pero en el nombre de Jesús. Se da cuenta que el bautismo era, en el versículo 38, en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿En el nombre de quién? Dígamelo bien duro. ¿En el nombre de quién? El bautismo no es por conversión al judaísmo. No es para purificación por el Shabbat o por Shavuot o por Pentecostés. No. Este es bautismo en el nombre de quién? De Jesucristo. Eso significa Yeshua HaMashiach en hebreo. Jesús el Mesías. Jesús Christos, dice el griego, ¿no? Jesús Christum, dice el latín. You know? Es en el nombre de Cristo que hay una diferencia entre esa inmersión judía y ahora tenemos una ceremonia diferente y fue hecha a creyentes, no a infantes como dicen los anglicanos, los católicos, los presbiterianos. Fue hecho a adultos o personas que estaban conscientes. Tal vez hubiera un niño ahí, pero que se arrepintieron y creyeron. ¿Se da cuenta? Y dice que se añadieron aquel día como 3,000 almas. Escuche, mire, algunos están enemigos a la membresía hoy día de la iglesia. Pero ¿cómo sabían que eran 3,000? Alguien los contabilizó. Hermana, usted sabe cómo es el asunto. ¿Qué es lo que se hace? Contabilizar, contar una lista de miembros. ¿Sabe cómo nosotros contamos los miembros de esta iglesia? Cuando se bautiza usted o se añade, ¿no? por carta de transferencia o por testimonio, el asunto es que ahora usted
firma el libro de la iglesia. ¿Se acuerda el libro de registro de la iglesia? Ok, y usted forma parte de la lista de miembros de ¿qué cosa? De la iglesia. ¿Cómo supieron que eran 3,000 los que se bautizaron? Los contaron y los añadieron a una lista de membresía. ¿Se da cuenta? Pues, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Quiero que note esto porque dice que si se dedicaban continuamente. Oiga, ¿era continuamente o era una vez cada Pascua, una vez cada Easter, cada Navidad? No, era continuamente. ¿Cómo es? Continuamente. ¿Y en qué estaban meditando? En las enseñanzas de los apóstoles. ¿En qué estaban haciendo? Estaban teniendo comunión. ¿Cómo comunión? En Hebreos capítulo 10, del 24 al 25, dice que cada vez que nosotros nos vemos, por eso es que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe lo que es koinonía? Esa es la palabra exacta griega que se usa aquí. Comunión. Cada vez que nos vemos hay comunión. Koinonía. Eso significa que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Se da cuenta? Le dice, ¿cómo está tu lectura? ¿Cómo puedo orar por ti? No te desanimes, el Señor es fuerte, el Señor puede. Déjame darte este versículo. ¿Se da cuenta? Eso nos estamos estimulando. Eso es la comunión. ¿Se da cuenta? Después dice que era el partimiento del pan. ¿Cuál es? Clase tu artu, dice, significa la cena del Señor. Lo que siempre hacemos en esta iglesia. ¿Se da cuenta? 1 Corintios 11, 24 al 29. Y después proseuchais, que significa oración. La iglesia era una iglesia que oraba. Que cuando tenía conflictos, como nosotros vemos en Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31, cuando ellos tuvieron un conflicto de persecución, que los estaban persiguiendo, levantaron sus oraciones a Dios y dijeron, Señor, ayúdanos. Pero quiero decirle algo, ¿no? Y dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Por cierto, ¿dónde están esas enseñanzas de los apóstoles, hermanos? ¿Dónde están? Aquí están. ¿Dónde están? No son las enseñanzas del apóstol de Miami de la televisión allá. ¿Eh? Falso apóstol. ¿Se da cuenta? Aquí están las enseñanzas de los apóstoles. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que ustedes han sido edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde está ese fundamento de los apóstoles y profetas? Aquí está. Y en este fundamento nos edificamos semana tras semana, línea tras línea, palabra por palabra. Esa es la palabra de Cristo que debe morar en nosotros. Y con esa palabra nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Hermanos, hagamos esto. Eso es lo que es ser la iglesia de Dios. Gracias a Dios por esta iglesia porque sí lo hace, sí lo hacemos, usted sí lo hace. Pero tenemos que dedicarnos continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, es decir, a la koinonía, a estimularnos al amor a las buenas obras, a la cena del Señor, a la oración. Sigamos en ese camino. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor porque verdaderamente tenemos acceso a ti, Cristo resucitado, a tu espíritu, a tu familia, a la función que tenemos como miembros, Señor, al fruto que damos cada vez que nos llenamos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer continuamente en tu palabra, en la oración, en el estímulo a los hermanos, Señor, y también la cena del Señor, recordando tu muerte y tu pronta venida. En el nombre de Cristo que oramos. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo que te lo pedimos, Señor. Amén.